Vamos a iniciar con una sencilla pregunta que podrás responderte después de observar el video. ¿Qué es la ósmosis y cuáles son sus consecuencias? Empecemos imaginando un recipiente con agua. En este, como podemos observar, todas las moléculas de agua se pueden mover libremente en este recipiente, sin algún impedimento, ocupando todo el volumen disponible. Ahora, imaginemos que el recipiente es dividido por una membrana lipídica en dos compartimentos idénticos y colocamos la misma cantidad de agua en ambos compartimentos. En este caso, como podemos observar, las moléculas de agua solo podrán moverse dentro de su compartimento y difícilmente podrán pasar al otro lado, debido a la barrera que forman los lípidos. Para que el agua pueda pasar fácilmente al otro compartimento se necesitan poros o canales que las moléculas de agua puedan ocupar. En este caso, imaginemos que colocamos en nuestra membrana dichos canales, también conocidos como acuaporinas. Así como observaremos, a través de estos canales el agua puede pasar al otro compartimento. Dado que ambos compartimentos atraviesan únicamente moléculas de agua, estas se mueven en direcciones opuestas. Si una pasa a un compartimento, la otra pasa al compartimento contrario, de tal forma que se mantienen en equilibrio y por lo tanto el volumen en ambos contenedores será idéntico. Como ya sabemos, cuando tenemos agua únicamente en ambos compartimentos, las moléculas de agua se mueven libremente a través de los poros de un compartimento a otro, debido a que en ambos lados de la membrana tenemos la misma cantidad de moléculas. Si una pasa a un compartimento, existe otra que pasa al contrario. Ahora, supongamos que colocamos un soluto que no puede pasar por las acuaporinas ni a través de la membrana, pero que sí es soluble en agua. De acuerdo con la cantidad o concentración de soluto es la cantidad de moléculas de agua que interactúan con este. Por lo tanto, habrá una cantidad de moléculas que estarán hidratando al soluto en cuestión. Las moléculas que no interactúan con el soluto quedan libres y podrán moverse entre los compartimentos. Es importante ver que en ningún momento el agua de ambos compartimentos cambia en esas condiciones. Como hemos podido apreciar, cuando la concentración del soluto es idéntica en ambos compartimentos, la cantidad de moléculas de agua libre que se mueve entre estos es siempre la misma, como ocurre cuando tenemos agua pura en ambos lados. Debido a que la cantidad de agua libre en ambos casos es idéntica para los dos compartimentos. Al moverse el agua en la misma cantidad, se puede conservar exactamente su mismo volumen. Sin embargo, ¿qué pasa si aumentamos la concentración en uno de los compartimentos? En este caso, algunas de las moléculas de agua que estaban libres ahora tienen la posibilidad de estar en contacto con el soluto agregado. Esto hace que disminuya la cantidad de moléculas libres en el compartimento al que se le agregó mayor cantidad de soluto, quedando ahora ambos compartimentos con diferentes cantidades de moléculas de agua libre. Esto causa que las moléculas libres del compartimento opuesto se desplacen al compartimento en donde aumentó el soluto, para equilibrar la cantidad de moléculas de agua en ambos compartimentos, lo que ocasiona que el volumen de agua cambie, haciendo que el compartimento al que lleguen aumente el volumen, mientras que el volumen del compartimento del que salieron disminuye. Es aquí donde podemos finalmente encontrar la definición de ósmosis. Ósmosis es el movimiento del agua de un compartimento de mayor concentración de agua a otro de menor hasta alcanzar el equilibrio. O también puede decirse que es el movimiento del agua de un compartimento de menor concentración de soluto a uno de mayor. Si ahora utilizamos lo que hemos aprendido a través de este video, ya podemos contestar la pregunta inicial: ¿qué es la ósmosis y cuáles son sus consecuencias?
De acuerdo con lo que hemos revisado, podemos decir que ósmosis es el movimiento de agua de un compartimento de mayor concentración de agua a otro de menor, hasta alcanzar el equilibrio. Y podemos decir que debido a que el agua se desplaza siguiendo su gradiente de concentración, en el caso de haber una gran diferencia, el movimiento es tal que puede impactar directamente el volumen de sus compartimentos, lo cual puede ser muy grave si se trata de células. Los esperamos en el siguiente video.